Hola amigos de Medicina Extraordinaria, a nuestra consulta vienen los dos extremos, las personas que tienen el rostro gordito y las personas que tienen el rostro muy delgado. El rostro es la imagen que damos al exterior, nos representa, es nuestra carta de presentación y siempre queremos estar lo mejor posible. Por las conveniencias sociales, por la vida diaria, se ve mejor un rostro delgado, un rostro de una persona atlética. Sin embargo, cuando es muy delgado también se nos ve mal y se nos ve como un poco enfermos. Los amigos, la familia nos preguntan qué te ha pasado, te sientes enfermo. Y cuando se nos ve muy gordos nos dicen, ¿qué ha pasado? ¿Has subido de peso? ¿Te ves muy mal? Hay que adelgazar. Y nosotros nos queremos ver siempre en el intermedio. ¿Qué hacemos con el rostro muy delgado y el rostro muy gordito? El rostro muy delgado o la lipodistrofia también le decimos es cuando se marcan demasiado los bordes óseos de nuestro rostro. Estamos muy delgados, nos adelgazamos mucho, la bola de Bichat, esta que tenemos acá, se adelgaza mucho, o por alguna cuestión cuando éramos jóvenes nos sacamos la bola de Bichat y se nos pega el rostro cuando ya estamos con más de 60 años. O también por algunos tratamientos, como por ejemplo el tratamiento para el HIV, hace que se nos adelgace el rostro. Eso se llama la lipodistrofia. La grasa empieza a disminuir. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a cosechar o vamos a tomar grasa de otra parte de nuestro cuerpo para reemplazar esa grasa perdida. ¿De dónde la tomamos? Generalmente de la zona del abdomen. Hay zonas especiales de nuestro cuerpo donde la grasa es más finita y es mejor para hacer la lipotransferencia. ¿Cómo se hace este cosechado o esta toma de grasa? Se hace mediante cánulas muy finas, no como las de una liposucción, que son de 4 o de 5 milímetros. Usamos cánulas más finitas de 2 a 2.5 milímetros. Tomamos la grasa con una presión muy suave porque tenemos que cuidar. Pensemos en esa grasa que vamos a poner como si fueran huevos muy frágiles. Entonces, esa cápsula de la grasa, de las células grasas, la cápsula es muy frágil, entonces la tomamos con poca presión, aspiramos con poca presión, la guardamos en un tubo y esperamos que esa grasa se depure. ¿Y cómo hacemos eso? Actualmente existen dos técnicas, pero la técnica que más usamos es la decantación. ¿Qué quiere decir decantación? Tomemos el ejemplo de cuando ponemos en un vaso de agua y aceite. Vemos que el aceite sube y el agua se queda al fondo. Eso es decantar, que por la diferencia de los fluidos uno suba y otro baja. Y pasa igualito con la grasa. La grasa va a ascender en ese tubo y la sangre, el anestésico que hemos usado para sacar la grasa y todo lo que hay ahí va a bajar. Entonces tomamos la grasa de la porción superior y esa es la que vamos a infiltrar en el rostro. Para sacarla con un agujito muy pequeño que no nos requiere ni siquiera una sutura, y para ponerla con unos agujeritos más pequeños que ni siquiera se ven. Se hace mediante microcánulas el infiltrado en la cara. Las microcánulas son como agujas hipodérmicas pero que no tienen punta, y esto es importante. Actualmente se hace con microcánulas porque evitan que se penetre con la aguja en un vaso sanguíneo. Y si penetramos en un vaso sanguíneo podemos causar hematomas, o sea, sangrado, que no sería tan importante, pero podemos hacer que penetre esa grasa en los vasos sanguíneos. Y si estamos cerca del rostro puede causar desastres que son fatales, inclusive pueden causar ceguera, pueden causar problemas mayores. Entonces siempre debe hacerse el infiltrado con microcánulas. ¿En dónde ponemos la grasa? Eso va a depender del rostro, va a depender de qué tan delgado esté ese rostro y en qué zonas debemos poner. Generalmente cuando somos mayores o cuando estamos en algún tratamiento especial, la grasa se va en sitios específicos, en las sienes. Empezamos por la frente, se va en las sienes se hunden. Si vemos si ya tenemos más de 70 años, vamos a ver que nuestras sienes están hundidas. ¿Dónde más se va? En la zona de la mejilla. Vemos que la mejilla también está hundida. De repente nos sacaron el Bichat, como hemos dicho antes, o simplemente es la lipodistrofia. Se nos hunden las mejillas, entonces tenemos que poner grasa en las sienes, en las mejillas. Si estamos muy delgados, inclusive los pómulos se están marcando el borde óseo y eso no se ve tampoco tan bonito. Entonces, vamos a poner en los pómulos. Entonces, ponemos en varios sitios específicos para lograr un rostro más redondeado, que se vea más saludable, porque cuando está muy delgado no se ve tan saludable. Entonces ponemos en las sienes,
en las mejillas. También si estamos mayores, lo que ha pasado con nuestro mentón es que el mentón ha tomado otra forma por la resorción ósea y la pérdida de grasa, entonces también ponemos en el mentón. Esta cirugía se hace bajo anestesia local, no debe tomar más de 1 hora, hora y media, no necesita reposo, inclusive al día siguiente la podemos hacer hoy día y al día siguiente ya la persona está trabajando. Podría haber algunos moretones, generalmente no hay, pero podría haber, y lo que vamos a conseguir es que ese rostro recupere esa tensión que da la grasa. Hay un extra de la grasa también cuando la ponemos en el rostro. La grasa es productora de hormonas y esas hormonas van a hacer que la piel se vea mejor. Ponemos de más. Cuando ponemos grasa, ponemos de más. ¿Por qué? Porque una parte de esa grasa que vamos a poner en el rostro se va a reabsorber. El cuerpo no la va a aprovechar, no la va a utilizar. Esa parte más depende de la técnica que usemos. Puede ser entre el 40, el 30 o el 20%. Entonces vamos a esperar más o menos 3 meses en algunas personas y vamos a hacer le decimos retoque o una reaplicación de grasa ya para conseguir la forma definitiva. Puede ser en una cirugía o puede ser en 2, pero vamos a conseguir un rostro más natural y que se vea mejor. Esa es la parte de la lipodistrofia. Entonces, para un rostro delgado hay solución, sí. Es una cirugía pequeña que no requiere más que anestesia local, aun cuando hay personas que lo hacemos con sedación. Y sedación quiere decir que el anestesiólogo las duerme un poquito para que estén más tranquilas. No requiere reposo, como les digo, y al día siguiente pueden estar trabajando. Ahora vamos al otro extremo, los rostros gorditos. Cuando estamos con el rostro muy llenito, muy gordito, tampoco se nos ve bien, sobre todo en las chicas, desean verse un rostro más delgado. ¿Qué podemos hacer ahí? Ahí podemos hacer 2 cosas y en pacientes indicados. Podemos retirar la bola de bichato y hacer una bichectomía. Sí lo podemos hacer pensando en qué cantidad debemos retirar. Si vamos a retirar toda la bola de bichato, si vamos a retirar una porción o si es adecuado en ese rostro. Actualmente existe la tendencia a no hacerlo porque en el futuro nos vamos a ver con el rostro muy pegado, como acabamos de hablar. Sin embargo, nos vamos a ver bien durante 10, 20 o 30 años. Entonces tenemos que pensar eso. Vamos a vernos con un rostro muy adelgazado y que se ve bien durante 10, 20 o 30 años y de repente en el futuro me hago una lipotransferencia que es un procedimiento menor. Entonces tienen que pensar eso, si es adecuado. Yo sí recomiendo a mis pacientes que se hagan la bichectomía de acuerdo a sus características especiales, generalmente entre 20 a 30 años. Si sigo con el rostro gordo, si tengo 30, 35 o no es adecuada la bichectomía, podemos hacer un afinamiento facial. Y el afinamiento facial también es una cirugía que solo se hace con anestesia local o si el paciente es muy nervioso también puede ser con sedación. Lo que hacemos es una liposucción del rostro, del marco facial y la papada o la grasa submental que está debajo del mentón. Lo hacemos generalmente con cánulas también muy pequeñitas de 2 a 3 milímetros. Es un procedimiento corto de 1 hora, hora y media. Y para evitar que la piel cuelgue, porque como está gordita puede colgar, lo que hacemos es hacerla con láser o con el FaceTime, que ahora es una medida muy buena para evitar la flacidez. Entonces tenemos los 2 extremos. Rostro muy delgado, hay que añadir. Rostro muy gruesito, hay que retirar. Depende de su cirujano qué técnica va a usar, si es usted candidato a bichectomía o no, si es candidato a afinamiento o no, o si es candidato a una lipotransferencia en rostro o no. Se despide de usted su amigo el doctor Alberto Calvo Quiroz, cirujano plástico. Síguenos en Instagram y accede a los cambios más asombrosos, tratamientos de belleza y mucho más de salud. Solo búscanos como Medicina Extraordinaria.